Este programa tiene imagen a través de nuestra página en Facebook, Todo Auto. También podés escucharnos las 24 horas, los 365 días del año en nuestro blog, todoautoargentina.blogspot.com.ar. Y cuando estamos en el aire en FM 88.9 Radio Más Pilar. Por internet, www.radiomaspilar.com.ar. Y en tu celular bajás la aplicación TuneIn Radio Más Pilar. Para comunicarte con el programa, 0230 466 4465. Envíanos tu WhatsApp al 1556 21 20 30. Los estudios de Radio Más Pilar están en Independencia 638 Pilar, provincia de Buenos Aires. Y bien, en esta nueva edición de Todo Auto tenemos una historia muy particular. Hace unos años, en una exposición de autoclásica, me encontré con un auto muy particular. Comencé a hablar con su dueño y realmente su historia me atrapó. Lo invitamos a Marcelo Roqueto, que es el dueño del Sport Roqueto, así se llama su auto, y él nos va a contar un poco desde dónde viene este auto. Bienvenido, Marcelo Roqueto, a Todo Auto. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto y muy contento de estar acá en tu programa. Marcelo, cuando me empezaste a contar aquella vez, estamos hablando del año 2007, pasó un ratito ya, ¿no? Sí, pasó un ratito. Y me contaste la historia del auto, yo realmente quedé atrapado, porque el auto lo hizo tu abuelo. Además, el auto que hoy conoce la gente no es el primer auto que hizo tu abuelo, es el segundo. Realmente impresiona al verlo por el diseño que tiene, por el trabajo que tiene el auto y por cómo anda el auto. Pero yo quiero remontarme un poco a quién era Enrique Roqueto. Era tu abuelo. Exacto. ¿Qué hacía de su vida Enrique Roqueto? ¿A qué se dedicaba? Bueno, ¿Quién era tu abuelo? Mi abuelo. Mi abuelo era en aquel momento, cuando vino un joven italiano que llegó a la Argentina, un tipo que verdaderamente sabía con sus manos hacer de todo y tenía evidentemente una gran inteligencia para asimilar y poder capacitarse para poder ir haciendo distintos logros. Empecemos, ¿qué estudios tenía tu abuelo cuando llegó a la Argentina? Bueno, ese es el tema y lo que más se resalta de la historia, que verdaderamente era un autodidacta. O sea, yo recuerdo de muy chiquito, mi abuelo tenía libros, en la casa de él eran todos libros, enciclopedias y demás. En los momentos libres que él tenía, que hacía, se nutría de sabiduría a través de esos libros. Porque él terminó sexto grado, me contaste. Claro. O sea, él tenía el primario. Es importante resaltarlo por lo que se ve en las fotos, lo que es el auto, y yo que lo conozco personalmente. O sea, el logro de él, de su capacitación en forma personal, ¿no es cierto? Además, la inteligencia para realmente lo que leía, captarlo y saberlo, como decíamos, plasmarlo, ¿no es cierto? Entonces, realmente eso es una de las cosas que hace impresionar este trabajo de enriquece la historia. Totalmente. Porque justamente hoy nosotros, que en mi caso, que soy el poseedor del auto, donde lo muestro, la gente se queda maravillada como vos, y para mí es una gran alegría y satisfacción que un hombre como vos, que sabe tanto de coches, se impacte con el auto que hizo mi abuelo ya hace más de 60 años, primero por todo el diseño que tiene, por la simetría, por la belleza, por todo, y que él haya logrado plasmar todo eso en aquella época con estudios que nutrió de él mismo, porque vino de muy jovencito de Italia, era después de la guerra, era una época difícil para todos, y bueno, él... Pero vamos a destacar una cosa, él no era constructor de autos,
¿Cuál era su trabajo diario? ¿A qué se dedicaba él? Bueno, justamente eso, mi abuelo con la industria automotriz no tenía absolutamente nada que ver. Mi abuelo sí era mecánico de automotriz. Él en sí trabajaba en los ferrocarriles Sarmiento y empezó de chico adentro del ferrocarril en esa sección y terminó siendo jefe de taller. Se retiró y se jubiló como jefe de taller. ¿Él venía con conocimientos de mecánica o se hizo acá mecánico? No, se hizo acá. O sea, él desarrolló todo su conocimiento acá en Argentina. Exactamente. En ferrocarriles, en lo que hoy es el ramal Sarmiento. Exacto. Y hay algo muy gracioso que lo voy a decir yo, pero este señor nunca tuvo un auto de marca. Siempre los autos que tuvo se los hizo él. Exactamente. Porque, a ver, su posición económica le permitía comprar un auto. En esa época no, eran todos los autos, era muy difícil. Hasta los años 60 era muy difícil acceder a un auto. No, eso era lo que tenía, que en aquellos años verdaderamente eran pocos los que gozaban de tener su propio automóvil. Eso lo recordarán todos los que son de nuestra edad o más. El médico del barrio, todas personalidades así. Gente que ya tenía un poder adquisitivo más importante. Que eran personalidades importantes en cada sector, en cada barrio que estuviesen. En esa época todos los autos eran importados, no había industria nacional. Exacto. Entonces era esa gente y mi abuelo Enrique Roqueto, obrero ferroviario que andaba con su propio automóvil. Pero ¿cuál fue el primer auto que hizo? ¿En qué año empieza él a hacer su propio auto? Claro. Que no es el auto que conocemos, que vemos en las exposiciones. Es en la página nuestra en Facebook van a ver un auto que tiene un aire, un parecido, digamos, lejano, pero con un BM 328 de la época, del año 37-38. Exacto. Pero ahí mi abuelo, fin del 39, comienzo de la década del 40, empieza su primera epopeya, decide construir su propio automóvil. ¿Por qué? Porque tampoco tenía posibilidades para poder comprarse uno. Entonces se hace de un chasis con motorización de un WIP 34 y es donde lo carroza todo y logra hacer este primer coche. O sea, su primer auto toma un chasis de un Whippet 1934 y después la mecánica, el motor. Todo igual. O sea, toda la mecánica era de un Whippet 1934. Sí. Lamentablemente yo tampoco estoy nutrido como para poder decirte bien exactamente. Es que en esa época no existía, Marcelo, ¿no lo viste? No, ya estoy veterano, pero nací en ese sentido, o sea, me la perdí esa parte. Y él me contabas que la carrocería tuvo que hacer una forma muy particular para hacer la carrocería de ese auto. En este no, en el segundo. En el segundo. Que yo ya ¿En este cómo fue que la hizo? Bueno, de la misma manera también, lógicamente, con diseño, chapa y sostenedor y golpe de martillo. ¿Lo hacía en chapa o en aluminio? No, todo chapa. Mi abuelo lo que tenía era eso, que era mecánico, pero a su vez era un excelente chapista, herrero, hacía todo bien. El nieto para eso no salió tan bueno. Bueno, pero le preservó la historia al auto, que es muy importante. Ah, sí, O sea, claro que sí. Yo contribuí con mi granito de arena. Digamos, esto, cuando ya avancemos en la historia, vos tenés una parte importante de la historia del auto. Sí, esto que estamos haciendo ahora justamente es por mi eso, contribución. Es una parte importante, pero además tuviste una participación importante en determinado momento que ya cuando vayamos avanzando. Pero sigamos con el primer Sport Roqueto, pues se llama también así, Sport Roqueto número 1. El 1, digamos. El Sport Roqueto número 1 hizo la carrocería en chapa, o sea que él básicamente lo que hizo de ese auto fue a una mecánica de 1934 hacerle una carrocería. Lo carrozó, ahí digamos que fue carrocero. El diseño del auto fue inspiración de él, lo ayudó a alguien. No, todo diseño o sea, en el segundo fue diseño y construcción propia y en el primero fue todo lo que es carrocería, diseño propio. No te sé decir exactamente
de la data de cuántos años tardó en hacerlo, el que sí podría haber contestado eso, que ya no lo tengo más, es mi papá. ¿Llegaste a conocer ese auto o solo por fotos? No, no, yo no lo llegué a conocer, solo por fotos. Y fue una lástima porque después cuando tomé conciencia y fui muy grande de ya, traté de rastrearlo por todos lados como para poder tener los dos coches. Igual estoy muy satisfecho conmigo mismo del que tengo como lo tengo, pero si hubiese tenido los dos hubiese sido extraordinario. Lo que pasa es que lo vendió, ¿en qué año se deshizo él de ese auto? No, y date cuenta que ese auto ya partió antes de que yo naciera. Yo nací en el 62. El tema es así. Mi abuelo construye su primer auto, que fue ese, en la década del 40. Después, en la década del 50, ya al ver el éxito de su primer auto, que lo usó tantos años y que verdaderamente andaba bien, ya tuvo... ¿Perdón, lo usaba todos los días? ¿El auto era el auto de todos los días o era de fin de semana? No. Los autos, tanto uno como el otro, fueron sus autos de todos los días, con viajes al interior del país. Era el medio de transporte. ¿El Whippet era un motor 6 cilindros el que tenía? Sí, me parece que sí. Sí, no te puedo... En esa época, no, estoy recurriendo a la memoria, en 1934 puede ser que sea 6 cilindros, en ese momento era motores grandes, ¿no? Americanos sí. Grandes. No, porque era muy europeo, tal vez no. La mecánica, el auto, el Whippet que yo me recuerdo es americano. Ahora, la carrocería del auto sí era alemán, tenía una reminiscencia. Por eso lo que a mí me impactó también de toda esta historia es que él hace un auto, en primer término, con un diseño netamente europeo, o sea... Hermoso. Claro, pero muy digamos... tengo las fotos, es lo que me quedó por suerte. Por eso. Él hace atractivo. Un auto con espíritu y diseño netamente europeo. Y después hace todo lo contrario. El segundo Sport Rocketo no tiene nada que ver, es totalmente americano. Sí. Aparte, con una trompa que es, digamos, está más ubicado en el principio de los 50 y una cola que es el final de los 50. O sea, el Sport Rocketo 2 tiene esa condición del final y el principio de la década. Exactamente, porque bueno, la construcción del mismo le llevó 6 años. Entonces, evidentemente empezó con un diseño que después lo ha ido modificando, principalmente en la cola, cuando después le agregó las aletas. Las aletas. Y terminemos un poco con el tema del Sport Rocketo 1, que es el que me atrapa más, que es el que no conocimos, bueno. Pero es donde él hizo aplicó toda su experiencia. Porque él todo lo que aplicaba, digamos, había aprendido y en los talleres del ferrocarril y demás, empezó a volcarlo en ese auto, que además, cuando uno hace algo para uno, siempre quiere hacerlo perfecto. O sea que me imagino que debe haber aplicado toda su sapiencia para que le quedara impecable el auto. Sí, sin ninguna duda. Era un auto 2 plazas, ¿no? 2 plazas, sí. Uno lo ve reflejado en las fotos y es bellísimo. Si hoy lo tendría, verdaderamente haría mucho ruido. ¿Cómo ha hecho también el segundo? ¿Y tu padre llegó a saber a quién lo había vendido? ¿Le pudieron seguir la historia o el auto se perdió totalmente? No, el auto fue así. Mi abuelo, mientras construyó el segundo auto, tuvo el primero. Lo seguía utilizando. Exactamente. O sea. Después, cuando terminó el Sport Rocketo, legendario que soy poseedor yo, tuvo los dos coches por el término de 3 años. Hasta que se dio cuenta en un momento que era innecesario, ya que era él el que manejaba nada más en la familia. Entonces, un íntimo amigo, Helio, se lo quedó a él, se lo vendió, digamos, y lo tuvo 10 años. O sea que por 10 años los dos coches estaban a 50 metros de distancia uno con el otro. Después, lógico, bueno, Helio lo tuvo 10 años, era ya el propietario. ¿Y cuando cumplieron los 10 años, más o menos en qué año estamos hablando? ¿De los 60? Y pongámosle que mi abuelo el primero lo terminó en el 59, o sea que sí, hasta fines del 60, de los 69, 70. Claro, por poquito no llegaste a conocer ese auto. Sí, exactamente. Por muy poco.
Entonces Helio después lo vendió y bueno, después se perdió el rastro. ¿Y qué escuchabas en tu casa de ese auto cuando hablaba tu padre? ¿Qué reminiscencias, qué recuerdos tenía tu padre? Porque me imagino que tu padre sí lo utilizó, lo Sí. debe haber manejado también. No, mi viejo sí, mi viejo. ¿Qué hablaba tu padre de ese auto? A ver, Mi papá ¿qué era- sensación de manejo tenía? ¿Recordás? No, bueno, yo era muy chico. No, por lo que te contaban, vos no lo Mi viste. viejo andaba a fondo por todos lados, en aquellos años era la Richeri, la pista de prueba, y bueno, donde bajaba parecía un actor de cine. Mi papá era muy pintón, y imagínate en ese coche que era algo que no era común acá, un auto europeo al 100%, en su fachada, y bueno, son todos lindos recuerdos. Mucho más de eso no te puedo hablar de ese auto. Si me llevas al segundo, ahí sí. Ahí vamos a charlar Lo que un pasa rato, que, te voy a poder explicar. a ver, yo te O cuento sea, que no a vos, sino a la gente. quedé contame. muy con el hecho de que cuando descubrí, porque yo te conozco a vos con el segundo auto, Claro. pero cuando descubrí la historia del primero, realmente me atrapó, porque dije, una persona que construya dos autos seguidos, Sí. sí, una persona que no es constructor de autos, una persona que es una persona, digamos, de trabajo empleado No, en el ferrocarril, O sea, mi abuelo con la industria. cumplía un horario determinado, Lógico. una persona de vida, digamos, ordinaria en el trabajo, de ir a su trabajo, cumplir un horario, volver. ¿Y cuántas horas le dedicaba después? Porque también es eso, ¿cuántas horas le dedicaba al auto cuando volvía? ¿O solo los fines de semana? No, le sacó horas al sueño como loco. A mi abuelo lo ha bancado nada más que mi abuela, porque imagínate que en 6 años, con todo el diseño que le hizo al auto, las branquias, las manijas embutidas, las baguetas, que son diseño puro, porque no están por una línea recta, hay mucho diseño, cambio, una combinación de colores entre las baguetas. Ah, ¿el auto tenía dos colores? No, te hablo del Actual, del 2. Del 2. O sea que date cuenta de que nosotros, por cualquier cosita que queremos hacer, ya a la noche no estamos durmiendo, pensando qué hacemos, qué no hacemos, un tipo que en su casa está diseñando y se despierta a las 3 de la mañana y va y plasma con el martillo lo que soñó. O sea, se levantaba en el medio de la noche a trabajar en el auto. Sí, un loco lindo. Un loco lindo que tuvo la suerte de poder hacer lo que a él le gustaba y verlo y disfrutarlo, porque alcanzó a disfrutarlo. Y bueno, ojalá que hoy de algún lado esté Y viendo. en un momento me dijiste que el éxito del Sport Rocketo 1 hizo construir el Sport Rocketo 2. ¿Cómo fue tenés conocimiento de cómo fue esa idea de construir un segundo auto? ¿Qué lo motiva a construir un segundo auto? No, yo considero, por deducción, porque te vuelvo a repetir, no viví toda esa etapa. Estimo que hizo su primer auto, que fue un auto lindo, hermoso, que lo usó muchos años, le dio muy buen resultado. En aquella época mi abuelo tendría sus 40 y pico largos, cuando decide, 45, 46, 47 años, lanzarse a la construcción de su segundo auto, al cual fue mucho más ambicioso. O sea, me imagino que él... Porque ya arranca de un chasis de cero. Mi abuelo en su segundo auto es un chasis tubular, le hace el tren delantero artesanal. Antes de entrar en el detalle del Sport Rocketo 2, me imagino que debía todo el mundo quererle comprar ese auto. Se lo querían sacar de la mano. Yo creo que eso lo debe haber motivado también a construir el segundo auto. Mi abuelo era en su barrio, en su zona, que hoy mi barrio también era muy famoso por el auto, era una personalidad importante en el barrio. Hoy tu trabajo principal no es el ferrocarril casualmente, vos tenés un comercio. Sí, yo tengo... ¿Eso ya lo inició tu padre o lo iniciaste vos? No, lo iniciamos, fue un proyecto que yo tuve desde chico y mi padre viajaba al interior y yo siempre soñé desde chico con tener en mi casa justamente de repuestos de autos y a los 28 años míos ya en conjunto con mi papá nos lanzamos a la construcción del local
y a partir de ahí ya el negocio prácticamente ya está por cumplir 25 años de existencia. Y o sea, que tu trabajo no tiene nada que ver con lo que hacía tu abuelo. no, lo mío ha sido todo netamente, si bien está familiarizado con los coches, porque la pasión de los roquetos, tanto de mi abuelo como de mi papá, mía, siempre han sido los coches. Igual, de todas maneras, el más grosso de todos nosotros, no hay ninguna duda de que fue Enrique Roqueto, Enrique que Roqueto. fue el constructor. Exacto. Y, Perdón, ¿no? Justamente ya que me llevaste al tema del negocio, mi negocio se llama, en el frente del negocio no vas a ver ninguna marca, no vas a ver ninguna marca de ninguna terminal, ni de ningún producto que se fabrique en la Argentina o en el resto del mundo. Lo único que se ve en letras cromadas es un solo logo, que es el que está representado en la zona y que la gente lo tiene en cuenta, que es Sport Roqueto. o sea, ya se transformó en una marca familiar, no, digamos, ya no es el auto solo, es la marca familiar, se incorporó a la familia la marca. Y digamos que estas 3 generaciones hicieron que un apellido se transforme en una marca. Y entramos en el Sport Roqueto 2, Bueno, que es el que todos conocemos. Ahí voy a poder hablar un poquito más. Ahí, en el Sport Roqueto 2, vos me diste el privilegio de manejar ese auto, Fuiste uno de los pocos. que te lo agradezco mucho. Pero porque, te lo digo de verdad. Sí, ya lo sé. Fue una producción que hicimos allá en Vicente López para un programa de televisión, Hermoso, que recuerdo que presentamos el auto y demás, en las épocas en que yo trabajaba como productor. Entonces, te voy a decir más, que no voy a mencionar quién era el conductor de ese programa. nuestro amigo José Luis Denari, ¿cómo no lo vamos a preguntar? Bueno, José no? Luis Denari, ¿cómo no? Bueno, quedó una anécdota de esa nota, que José Luis Denari, que ha viajado tanto por el mundo y con sus manos ha tenido el privilegio de manejar muy buenas máquinas, de verdad, me reclamó cuando terminaba la nota y dijo: el dueño del auto no me permitió manejar el auto. Así que para que... Es real eso, pero es muy difícil, sobre todo un auto como el tuyo, entregarlo a otra persona, porque siempre uno tiene miedos, y aparte, al ser un one-off, no es o sea, y aparte hecho por tu abuelo, no lo podés tocar. O sea, me imagino que el traslado del auto más de una vez será en batea, contra más pasa el tiempo. El tema es que... llevarlo por la calle, como está el tránsito hoy, es algo que No, a mí me daría cosa. No, a mí no me cuesta eso, porque el auto permite que... Eso es lo que tiene lindo el coche, que tiene 60 años y hoy lo manejas en un tráfico colapsado y el auto avanza con el resto de... No me entendiste. Pero sí, no es por cómo anda el auto, es por cómo maneja la gente. bueno, ahí sí puede ser. El miedo es por cómo maneja la gente, no por el auto. El tema es del coche que, bueno, yo soy, ya mi personalidad, sí, yo soy muy obsesivo de mis cosas. Entonces imagínate que justamente esto material que es un auto, para mí es algo especial, porque es lo que, aparte del apellido, es lo que me ha dejado mi padre y mi abuelo. Es tu herencia. Es algo muy especial. Además, es una herencia sentimental, sanguínea, increíble. Marcelo, es una herencia única en el mundo. Exacto. Tenés algo único en el mundo que es envidiable. Bueno, mi viejo, que cuando lo restauré, lo manejó una sola vez y no lo quiso manejar nunca más, porque se sintió muy presionado por mis ojos. Así que, qué terrible que sos. Si vamos al caso, mi papá tenía más derecho que yo, y sin embargo, bueno, ha sido así. Sí, pero yo lo que te conozco, yo creo que vos, esa herencia de tu abuelo, pesó mucho en vos. O sea, creo que lo tomaste como algo que eso me lo dejaron, la imagen que tenías de tu abuelo. Si yo tengo la imagen que tengo, me imagino vos. Entonces es algo muy preciado. No es el valor material de la cosa. No estamos refiriendo a un valor material, estamos
a un valor moral, a un valor espiritual, sentimental. Sí, o sea, me une mucho. Es una cosa que te une mucho a tu abuelo, y aparte la admiración, o sea, Vos date cuenta genera que admiración tu abuelo. Yo ya estoy a cumplir 55 años. Cuando mi abuelo falleció tenía 10, y yo recuerdo perfectamente los momentos que he compartido con mi abuelo, familiarmente, y los dos solos arriba del auto. Y recuerdo las palabras de él que me decía: cuando vos seas grande, este auto va a ser tuyo. Fíjate vos. ¿Vos salías mucho a pasear en el auto con tu abuelo? Sí, o sea, lamentablemente se me fue cuando yo era muy chico, pero en ese periodo nos disfrutamos mucho. Claro, era un vínculo de unión de los dos, o sea, por eso es tan fuerte la cosa. Sí, sí. Era lo que te unía a tu abuelo. Sí. Era verdaderamente, él tenía adoración por mí, y yo, que no te quepa la menor duda, que por mi abuelo. Y vos fíjate que en extraños no familiares genera admiración, así que me imagino para vos lo que será. Sí. El Sport Rocketo 2 es muy diferente del 1, porque Sí. tu abuelo lo hizo entero. Ahí no hay chasis de Whippet, no hay motor de Whippet. Bueno, sí, el motor es de Ford, pero no es Después te voy a contar otra historia, de algo que tengo guardadito en casa. Yo tengo un motor completo hecho por mi abuelo con turbocompresor. Lo único que no fabricó fueron las bujías. ¿Y no llegó a ponérselo al auto? No, era un bohemio, no sé, laburó horas y horas y horas, y un fin de año lo puso en marcha sobre un caballete. La satisfacción de que arrancó, lo tuvo 1 hora y media en marcha acelerándolo, y después lo colgó y ahí quedó parado. ¿Nunca más lo volviste a arrancar vos? Y quedó ahí. Claro, porque aparte tendrías que dárselo a alguien, porque vos no tenés el conocimiento para ponerlo en marcha, supongo. Y no. Estarías igual que yo, desesperado, porque por ahí uno tiene ganas de ponerlo en marcha, pero no tener el conocimiento, dárselo a otro y que lo toque otro ya es un problema. Prefiero que esté ahí donde está. Quedará como pieza de museo in eternum. Sí, por ahí a un museo lo podría donar, tal vez. Como no, si mencionarían y le darían el lugar que corresponde. Y mencionarían a mi abuelo. Vos sabés que es una cosa que yo a veces pienso que cuando uno tiene cosas, material de ese tipo, la donación a un museo serio, digamos, que uno sabe que va a trascender en el tiempo, porque lamentablemente todas estas cosas nos sobreviven a nosotros, entonces no nos las podemos llevar, pero la idea de ponerlo en un museo y que trascienda a uno, y que, a ver, yo hice algo por el estilo este año, y en realidad era decir, bueno, si el museo un día cierra, eso se va a hacer un remate y lo va a comprar alguien que esté interesado en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que lo valore, porque lo va a tener. Entonces, esa no es una mala idea, ¿no es cierto? Pero tenés que buscar el lugar donde vos sientas que eso va a poder trascender más allá, y siempre que conste que lo hizo un obrero ferroviario que se llamaba Enrique Rocketo. Exacto, que era un autodidacta. Esa es la idea. Llegamos a la mitad del programa, vamos a una pausa comercial y seguimos con Marcelo Rocketo y el Sport Rocketo. Dale. No, pasó volando. Es una charla que no es nada. Pasó volando. José. Por ahí en algún momento te pido un tema musical. Ponemos algo medio largo, lo elegís vos. ¿Cómo? Listo. Y ya estamos de vuelta con Marcelo Rocketo y la atrapante historia del Sport Rocketo y su constructor Enrique Rocketo. Y vamos a entrar de lleno un poco ya a lo que Marcelo quería entrar y yo no lo dejaba, porque a mí me encanta la historia del Sport Rocketo 1, él no sabe mucho, pero quería darle, al no conocerse tanto, quería tratar de extraerle lo más posible
de la historia de ese auto. Pero vamos al Sport Una Rocket lástima todos. que no tenga más información En realidad, para poder, claro. todo lo que acá decís queda grabado y es una forma de recordar lo que en este momento te salió, ¿no? Del auto de tu abuelo. Bueno, Ahora, eso de ya que para mí quedó una asignatura pendiente el primer auto. Pero por lo menos igual me siento contento y orgulloso de mí mismo de haber podido recuperar el segundo auto y el único que hoy está y estar en el estado que está. dijimos que probablemente el éxito del primer auto lo llevó a construir el segundo, que mientras construía el segundo usó el primero. ¿Cuántos años tardó en construir el Sport Rocket actual? Bueno, lo inició en 1954 y lo terminó en 1959. O sea que fueron 6 años de dedicación, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha perseverancia, por sobre todas las cosas. Y hay que destacar algo. Todos los que estamos en este ambiente y sabemos lo que lleva a restaurar un auto, hay autos que han tardado 10 años en restaurarse o más, siendo coches que fueron de serie. Tu abuelo hizo un auto, en este caso el Sport Roquetto, todo De cero. O sea, chasis. ¿Cómo era el chasis del auto, por ejemplo? Empecemos a desarrollar el tema del chasis. El chasis es un chasis tubular, digamos como un auto de carrera en el momento. O sea, el auto es infernal lo bien que se desplaza. ¿Qué caños tiene puesto? ¿Sabés? ¿Tenés la medida de los caños? ¿Cómo era? ¿Cómo es la forma del chasis? No. Sí, bueno, a ver, tiene caños, pongámosle, que deben ser por lo menos de 5 pulgadas. ¿Sí? Convengamos que no es improvisado. Tenés los planos del auto. Él hizo planos del auto, lo dibujaba. Sí, el auto está todo dibujado. Y por eso que tienen el funcionamiento perfecto que tiene. Vos venís acelerándolo, largás el volante y va derecho y O sea, dobla. vos conservás los planos del auto. Sí, está todo. El auto es rico en su presencia y en su historia y en todo lo que tengo atrás. Tengo las fotos originales de todo el proceso, cuando estaba el chasis tubular. ¿Qué largo tiene el auto? Y 6 metros. El auto está así, a ronda los 6 metros. Es un típico auto americano de los 50. Sí. Parecía un Kennedy, el viejo Rocket. Bueno, lo que pasa es que esa era la época de oro de los autos americanos y ¿quién no quería tener un Impala, un Buick, un Cadillac? Todos esos autos, si nos vamos más atrás, el Packard, el Peerless, todos esos coches el Pierce Arrow, que en una época fueron de un lujo y después en los 50 ya fue la explosión de las colas inspiradas en la aeronáutica, claro. Mucho cromado, mucho demostración de poderío de acá estoy yo. Y eso fue un poco, pero es gracioso porque ese auto, si bien replica un auto americano, o remeda un auto americano, o está inspirado en un auto americano, no tiene tanto cromado, porque los laterales son muy limpios. Sí. Tiene simplemente una línea cromada y un detalle que lo voy a repetir hasta el cansancio, porque para la época realmente la inspiración de Enrique y el detalle de que en la línea de la bagueta a nivel medio del auto se implanta, digamos, la manija de apertura. Exacto. De la puerta del auto. Eso lo dijo José Luis. Eso es un detalle que realmente lo pone a tu abuelo allá arriba, sí. Porque vos ves los autos que se hicieron en esa época, ¿sí? De los 50 para aquí, y ese detalle no lo tenían. Los autos fuera de serie argentinos, no quiero dar marcas, pero no tenían ese tipo de detalles. Pero tienen manijas embutidas. ¿Cuántos años pasaron para que conozcamos la manija embutida? Hoy mismo lo ven con la manija embutida y llama la atención. Ahora, el auto tiene una dirección liviana. Sí, el auto... No es un auto pesado. El auto es pesado. Me refiero en el andar. No,
a ver. Se lo siente liviano. El auto es todo chapa, 2.500 kilos. O Sí, sea, que es pesado ya lo sabemos, pero en el andar no se lo siente. No, al contrario. Vos venís por el peor empedrado de Buenos Aires y parece que viene asfaltando. Su mismo peso hace de que tenga una suspensión. Sí, un aplomo. Un aplomo especial y un andar muy, muy, muy agradable. Su dirección, si bien es mecánica, como todo auto que no tiene dirección asistida, lo que hay que hacer es moverlo. Vos lo movés con la transmisión, ni bien lo empezás a mover, se aliviana a lo loco la dirección. Inclusive cuando ya lo venís manejando, te puedo asegurar que es una dirección firme, por sobre todas las cosas, con su rodado 650x16, pero súper liviano, re agradable el manejo. ¿Has viajado con el auto? Yo he hecho viajes cortos, he ido una vez con mi señora, hicimos un viaje hermoso a San Nicolás, que nos invitaron a un spa con un grupo de 20 autos la pasamos muy lindo, ese tipo de viajes, mi historia. Después, bueno, Cañuelas, Saladillo. ¿Tu abuelo no hizo viajes largos así con el auto tal vez? Mi abuelo lo gastó el auto. Por eso, o sea, es un auto que ha hecho viajes, no sé, a Córdoba, ponerle a La Pampa, lugares así, 800.000 kilómetros. Claro, porque esa es la gran diferencia, que para mí es el auto de mi abuelo, no es mi auto. Es el Por auto eso de mi te abuelo. pregunto Y el uso que le dio tu abuelo, que era muy distinto. Y yo lo cuido como lo que es, un viejito de 60 años que anda perfecto y hay que mimarlo y cuidarlo, y es un auto de colección. Gracias por lo de viejito de 60 años. No, en el ser humano. No sé si te diste cuenta. En el ser humano eso es un privilegio, pero en un auto. Estamos hablando de un auto. En vez de mi abuelo, no. Mi abuelo construyó no un auto para la vitrina o para el sábado o el domingo. Mi abuelo construyó su auto. Pará, vamos a decir detalles. Sí. Las parrillas de suspensión caseras las diseñó él, diseñadas por él, las mandó a fundir, me imagino, no lo hizo él. Yo te voy a contar, para que vos te des una idea de lo que me hizo renegar, mi abuelo, que era tan caprichoso por hacer sus propias cosas. Mi abuelo lo usó 14 años el coche. Imagínate que lo usó de verdad. Yo soy nacido en Esquelchubut, que de paso, ya que está, aprovecho para mandarle saludos a toda mi familia y en especial a mi primo Pablo, que seguro debe estar escuchando la nota. Mi abuelo tiene viajes a Esquelchubut, a Mendoza, a Mar del Plata. Lo usó, lo gastó. Iba a cazar en el campo, en el auto, lo gastó. ¿Las parrillas, los amortiguadores también los diseñó él o los compró? No, los amortiguadores son amortiguadores tubulares. Que serían de un camioncito. Siguen teniendo los mismos amortiguadores de mi abuelo, no los recargué. Por eso te digo, o sea, yo estoy apuntando a esto. Mis preguntas van a que las parrillas de suspensión son las originales del auto, las que diseñó tu abuelo. Exacto. Y te voy a contar algo que me pasó. Y todo el tren delantero lo diseñó tu abuelo. Es todo diseñado por mi abuelo. Y pregunta, ¿sigue teniendo las mismas piezas? Las mismas piezas, y que estén por mucho tiempo, porque si no, el día que se rompa una voy a tener un problema. Como me pasó con las campanas de freno, que era lo que te quería contar. Tenemos un tornero amigo, si tenés la pieza, estuvo acá y tiene una historia muy parecida, a la de tu auto, de índole familiar, y estuvo acá hace no mucho tiempo contándonos historias. Menos mal que esté relacionado con vos, porque si no... Y él, esas cosas, es especialista en hacer, es más, está haciendo piezas para autos de monopostos, o sea que son súper especiales. Sí, igual así que cuando lo necesites, ya sabes. Igual lo que hizo mi abuelo es indestructible, porque es suspensión, no tengo duda, independiente. Vos mirás y parece una suspensión de una camioneta, las parrillas parecen de una Transit, es infernal. Y las campanas, que lo que te quería decir, en sus 14 años de uso, eso es fricción, se gastaron las de adelante. Entonces cuando nosotros lo purgábamos el freno, yo notaba como se retorcían todas las campanas, junto con la gente que me ha dado una mano para hacer la mecánica al auto que le estamos dando un brazo.
a luz fiorentino. Ahora vamos a contar el proceso de restauración. Primero vamos a terminar pero con lo que hizo tu abuelo. Quiero llegar a esto. Saco las campanas y digo, bueno, justamente hoy hace un ratito estuvimos mencionando de que yo tengo una casa de repuesto de auto. Saqué las campanas, empezamos a sacar las medidas con Billy, que trabaja conmigo, un compañero, y Diego y Julio. Y entonces buscábamos las medidas, esto será de tal auto, de tal otro. No, el desgraciado las fabricó él. Claro. Las tuve que mandar a hacer. Lo que me salieron. ¿Tenías los planos al menos? No, con la campana vieja mandé a hacer el molde, se hizo un tergopol y después se mandó a fundir. Así que hasta las campanas le hizo al auto. Pero ahí está, por eso te digo que es atrapante la historia, porque es una persona que no dejó nada en manos de terceros, todo lo hizo él, y en una calidad, que es lo que yo te decía en un momento de esta charla, que como lo hizo para él, tenía que ser superior, allá, lo más, y lo logró, porque hoy el auto, con todos los años y lo que él lo usó, que no es lo que lo estás usando vos, pero con lo que él lo usó, el auto sigue con las mismas piezas. Sí, con unas prestaciones increíbles. Yo no creo que ningún auto de serie, de los que se producen, incluso autos one-off como el tuyo, duren tanto. Habiendo sido usado normalmente por 14 años lo usó tu abuelo. 14 años a full, lo gastó, y después como está hecho el auto, las bisagras de las puertas pueden durar 300 años. O sea, con un uso normal, el auto se bancó 14 años. Sí. Y hoy, ¿cuántos años después? En el 59 lo terminó. Mi abuelo lo terminó en el año 59 y lo disfrutó a pleno hasta que falleció, que fue en el año 73. Bien, pero digamos hasta el 73, desde que lo terminó, sigue teniendo las mismas piezas. Y post restauración, que ahora nos vas a contar cómo fue la restauración, que creo que fue una decisión muy difícil para vos, porque no lo ibas a hacer vos, y ponerlo en manos de alguien que no fuera tu abuelo era un desafío. Sí, tuve la suerte de que di con la gente indicada, porque verdaderamente el auto está restaurado ya hace 12 años. ¿Qué pasa cuando fallece tu abuelo con el auto? Y bueno, ser humano, viste, el sentimiento, el amor lo puede plasmar de distintas maneras. Mi papá, cuando falleció mi abuelo, no quiso que nadie toque nada de lo que había hecho su padre. Y bueno, las cosas quedaron como las dejó mi abuelo, pero los años se encargaron de estropearlas. ¿Dónde quedó el auto guardado? ¿Quedó guardado el auto? Ahí en Liniers, en la casa de mis abuelos, quedó paradito donde lo había dejado el padre. Y ahí quedó 30 años. Hasta que un día, bueno, con mi papá nunca tuve problema, él siempre conmigo fue muy generoso y era como que yo podía disponer del coche. Por suerte no lo tomé cuando era más jovencito, porque tal vez no hubiese sabido valorarlo e interpretar lo que es una restauración verdadera como fue hecha en este caso. Se respetó todo al 100%. La vida hizo de que fueran pasando años, también porque yo, como comentaba hoy, tuve otros desafíos, instalar, o sea, hacer mi propio negocio, crecer con mi familia, mi casa. Tenías que desarrollar tu vida, el principio de tu vida, como todo ser humano. Exacto. Entonces, después de que pegué la vuelta, como quien dice, ahí dije, bueno, abuelo, ahora sí, le toca el auto, y pudimos cumplir con ese sueño, que siempre miraba al cielo y siempre decía, ya voy a llegar, dame tiempo que ya voy a llegar. ¿Y cómo fue eso? Un día le dijiste a tu padre, bueno, ¿qué vamos a hacer con el auto? ¿Cómo fue? No, eso estaba claro de que el día que yo tuviese la posibilidad económica, él me lo cedía al 100%, e inclusive yo lo terminé de restaurar en el 2006, y mi viejo falleció en el 2012, y en esta historia, parte nueva, digamos, de la historia del auto, que sería la mía, mi papá en estos años me acompañó y lo disfrutó con mucho orgullo. Ponele, hemos ido a correr al autódromo, que justamente... No te avances, vamos por el 2006 que terminaste el auto. Bueno, perdón.
En el 2007 lo presentaste en Autoclásica. ¿Había sido a alguna otra exposición o fue en Autoclásica? No, había tenido una previa con una exposición de los chicos que son del Auto Argentino. De Auto Argentino, que ahora Gustavo Feder y compañía, sí. Que ahora amigo de la casa también. Bueno, que lo hacen José Luis, ¿cómo se llama este chico? Sí, nunca me acuerdo el nombre del socio de él, tengo razón, bueno, José Luis, pero no me acuerdo el apellido. Perdóname, José Luis, algún día lo aprenderé. Ellos lo hacen ahora en Francisco Álvarez, pero sí. En aquella vez iniciaron su primera exposición en Avellaneda. Y como ellos están muy con los autos nacionales, se contactaron conmigo y bueno, ahí fue la primera presentación, muy tímido, muy así, viendo a ver qué pasa. Y bueno. ¿Y la reacción de la gente? Explotó. No lo podíamos creer, con mi papá, mis amigos, mi familia, mi señora, mis hijas que me acompañan siempre. En aquella época mis nenas eran muy chiquitas, ahora ya son adolescentes y me acompañan y disfrutan. Y en el 2007 Autoclásica. Y en el 2007 salimos a jugar en primera, en Autoclásica. Una Autoclásica que fue muy particular, después se cambió de lugar porque tuvo muchos inconvenientes con la lluvia y muchos autos inclusive no pudieron llegar, pero bueno, fue el logro que después se cambiara a donde está hoy Autoclásica. Sí, ahí tuve el gusto de conocerte a vos y mirar los años que hace que ya nos conocemos, el vínculo que se hizo a través de los fierros. Fue una exposición hermosa, para mí fue algo increíble estar jugando en primera ahí. Sí, el tiempo nos jugó una muy mala jugada, inclusive a la noche no podía dormir, tenía mucho miedo. Pero el auto estaba tapado y estaba en una carpa, estaba bajo techo. Sí, el COS lo armé yo. El problema era sacarlo después. Pero tenía mucho miedo porque hay mucha arboleda, ¿viste? Yo pensaba, si llega a caer una rama, un árbol, madre mía, me moría, lo que significaba y lo que significa el auto para mí. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada de eso. Ahí tuvimos el privilegio de ser seleccionados como primer premio en industria artesanal, así que no se pudo lucir como tendría que haber sido porque estaba todo con mucho barro y no se pudo. Pero seguiste presentando el auto en otros eventos. El auto ahí comienza su historia. Sí. Y hablabas que en un momento lo llevaste al autódromo, al Galvez. Sí, bueno. Y ahí juntaste... Ahí podés hablar vos, que fuiste el que me llevaste. El que me invitó ahí fuiste vos, a través de la asociación de la AS. Con mi viejo hemos tenido unas sensaciones increíbles. Manejar el auto ahí adentro en la catedral. Recuerdo cuando bajaste del auto, dijiste, gracias, junté a mi abuelo, a mi viejo y el auto. Sí. ¿No? A tu abuelo a través del auto. No, que no te quepa la menor duda de que es así. Hoy mismo cuando salgo con el auto, yo salgo mucho solo también con el auto. Y es la forma más directa de conectarme con mi viejo y con mi abuelo. Miro al cielo y pego un par de acelerados. ¿Y tu núcleo familiar, tu señora, tus hijas, cómo sienten el auto? Porque esto viene de tu rama paterna, pero el núcleo familiar, porque ya ahora es un hijo más, es un pariente más. ¿Cómo es la cosa? Para colmo, todas mujeres en la familia, ¿cómo viven eso? No, mirá, mi señora es una gran compañera que disfruta a través de mi disfrute. Yo el auto lo disfruto con mucho sentimiento, muy metido en la piel. No es un hijo, es mi abuelo. Es una forma de decir, sí. Para ellas es distinto, me imagino. Mi señora me acompaña, es una muy buena compañera, yo soy muy apasionado de los fierros, estoy siempre alrededor del vínculo con los coches. Mis nenas, que hoy ya son adolescentes, Mariel tiene 20 y Luciana 18, recién ahora empiezan a disfrutar del auto que hizo su bisabuelo. ¿Por qué? Porque cuando era chica, lógicamente, cuando salíamos con el auto, venían muy avergonzadas. ¿Por qué? Porque vos salís con el coche
y todo el mundo te está preguntando, sacándote fotos, y tenés que salir de allá con mucha simpatía. Si un día no estás de estado de ánimo para estar con simpatía, no salgas con el auto. Antes nos fuimos un poco de tema porque fuimos a las exposiciones de cuando presentaste el auto, pero nos quedó el difícil momento de decidir la restauración. El auto se tuvo que pintar entero de nuevo. No, el auto se tuvo que hacer un trabajo. Por eso, o sea, no de ¿cómo pintura, estaba de muchas chapa? cosas. No, a ver, chapa, pintura, mecánica, pero ya el primer problema es sacar la carrocería y ponerla en condiciones. Me imagino que habrá sacado el chasis, habrá examinado. ¿Qué es lo que tuviste que hacer? No se puede sacar la carrocería porque está toda unificada. Ajá. Justamente es así, el chasis tubular. Después mi abuelo hizo una estructura en caño, que es como si fuese un esqueleto, y después lo chapeó todo. Eso se llama maniquí. Bueno, ahí está. Vos fijate, o sea, los autos de aluminio se construyen así. Bueno, se hace un maniquí con la forma del auto, se pone la piel, se le da forma y después en la estructura tubular se suelda. Bueno, así es una sola pieza. El auto, mi abuelo, como dije anteriormente, y no quiero ser tan repetitivo, y si es así pido disculpas, lo usó 14 años a full y tenía desgaste. Después quedó 30 años en el arrumbe. O sea que sumamos 30 años de arrumbe más 14 años de uso. Estaba muy picado el auto, la chapa. Ponele, del lado del acompañante, o sea, al lado derecho del auto, quedó estacionado sobre una medianera casa antigua que era de barro. Y humedad total. Absorbió toda la humedad. Después, arriba, lo que era el techo, no era de chapa, eran de las de fibra. Entonces, ¿qué sucede? Tuvo la famosa tortura china de los agujeritos y el agua tic, 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 y en ese tic, tic, tic de años fue perforando la chapa. Claro. Tenía la pintura, bueno. Entonces, el auto tiene el color que tenía en su momento. Sí. Mantuvo. Hice un solo cambio que yo creo que fue acertado, espero que mi abuelo no se haya enojado. El auto era todo colorado, me decían el auto colorado, bueno, rojo, y justamente en el diseño de sus laterales, donde van las molduras, ahí todo ese interior, de ahí para abajo, era negro. Lo mismo que la tapicería era roja y con combinación negra. Era una combinación muy linda, y no la discuto, muy deportiva. Y muy típica de la época. Sí, bueno, yo hice algo, es lo único que no respeté, hice algo más glamuroso que hice. El auto, cuando fui a la pinturería, y dije, lo voy a pintar de rojo Ferrari. Entonces le digo, bueno, vengo a comprar un rojo Ferrari. Me dice, bueno, hay 100 rojos Ferrari. En la Madonna, dije yo. Entonces ahí me fueron llevando, ¿qué modelo es? El auto, bueno, el auto es de la década del 50 y se eligió un rojo Ferrari de la década del 50. ¿Y en tu memoria el color coincidía con el que tenía el auto? Sí. Porque uno generalmente recurre a la memoria y a veces eso puede fallar, ¿no? Sí, no. El auto en su restauración quedó extraordinario. ¿Tenías fotos en color del auto, me imagino? No, ya? No, nada, siempre blanco y negro. Todo blanco y negro, sí. Y después abajo, que era negro, la combinación que es la única que no respeté, lo hice de blanco Túnez, que es muy americano. Entonces, Sí. rojo. Las dos combinaciones son muy americanas. Sí, pero esto lo hizo más glamuroso, el otro era más deportivo, esto es más glamuroso. Sí, yo lo diría más fino. Bueno, A mi gusto personal. Y Es decir, casualmente hace poquito estaba hablando con un coleccionista que está haciendo maquetas y las va a hacer en Estados Unidos y se van a vender acá. sí. Y hablamos de eso, había un Buick que era carrocería amarillo y negro, y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, los colores típicos de la época en los autos americanos, casi todos bicolores, y ese auto para mí, sí, me gusta más cómo lo pusiste. Quedó muy lindo, lo mismo que la tapicería también es toda roja con la combinación. ¿Quién te hizo la chapa y pintura? ¿A quién se lo diste? Eso di con una gente extraordinaria, Hugo y Armando. ¿Los conocías de antes? No, ¿Te presentaron? ellos a través de un proveedor del negocio que me hizo la combinación
un tipo que le gustan mucho los coches, cuando yo supo interpretar cuál era mi necesidad, porque acá no es cuestión de ir a un taller de chapa y pintura como tenía que No. ser algo especial. Justamente Hugo es un excelente pintor y está demostrado con el pasar de los años, porque el auto está como el primer día, con su brillo, con su esplendor. Y ya 11 años lleva. Sí, 11, 12 años de restauración. Pero el tema es lo que está debajo de la pintura, la chapa. Ahí fue el gran secreto. Armando, un hombre grande, de 70 años, que para, como digo yo, no chapista, chapero, porque con un pedacito de chapa y con 2 martillitos, tiqui, 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 fue moldeando. tiqui, 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 hizo un laburo extraordinario. Me tardaron 1 año y 2 meses. Yo lo iba a ver todos los La días. parte mecánica también tuviste que hacer todo el motor. No, el motor, te explico. El motor es un Ford 59AB. No. ¿Qué es? El auto nació con un 59AB, Ah, que era un motorcito de un colectivo. ajá. Que mi abuelo le mejoró las alzadas en la leva y hizo que tenga más potencia, más Sí. HP. Por muchos años anduvo, bueno, lo usó siempre con ese motor. En ese momento el auto, velocidad máxima desarrollaba. Era la que usaban las cupecitas. Exacto. Sí. 165 kilómetros desarrollaba velocidad máxima. ¿Y después qué motor se le puso? Pero ¿qué sucede? Después mi abuelo se va dando cuenta con el paso de los años de que el motorcito empezaba a tornarse lento, porque él era un tipo evidentemente muy competitivo. Y le puso un fase 1 americano, él se lo puso, no lo cambié yo. Mi abuelo le puso un fase 1 americano, mejoradas sus levas, lo terminó de colocar y lo usó 400 kilómetros, después fue cuando falleció. El auto da 186 kilómetros cronometrados. ¿Lo pusiste a esa velocidad? Mi abuelo y yo también, lo he puesto a fondo una vez. Después me di cuenta que no lo tengo que hacer más. No, porque... pero una vez hay que darse el gusto. Sí. Pregunta para el final. La capota, nunca lo vi con capota. La capota tengo toda la estructura, es de Ponisaca y tengo que hacerle la lona. Por eso que en la vida cuando uno empieza algo hay que empezar y terminar todo y no dejar nada pendiente. Porque pasaron 12 años, lo único que me quedó pendiente es la capota, siempre la voy a hacer y por una cosa y la otra van pasando los años. Bueno, para el 2018 lo hacemos. En el 2018 todo auto probablemente tenga imagen. Sería bárbaro. Vamos a tener filmación probablemente. Estamos trabajando en eso para el 2018. Bueno, contá con mi presencia. Pero estaría lindo ver el Sport Rocketo después de tanto tiempo, verlo Sí. con la capota ahí. Va a estar. Lo que sí te voy a decir es una cosa. Yo te lo pido por tu abuelo. Sí, lo vamos a lograr. Pensé cuando vine que en una hora de programa, digo, ¿cómo va a sobrar el tiempo? Y cómo faltó el tiempo, cuántas cosas más para hablar quedaron. Te agradezco mucho la nota, es hermoso estar compartiendo este momento con vos. Déjame saludar a la gente que quiero, que es mis hijas, mi señora, mis amigos, mis compañeros de trabajo y bueno. Y a todos los que colaboran en mantener el Sport Rocketo como hoy está. Sí, señor. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado en Todo Auto y bueno, nos seguiremos viendo como siempre. Somos amigos, así que va a ser así. Gracias a vos. Señores, espero que les haya atrapado la historia como me atrapó a mí desde origen. Nos estamos viendo el jueves a las 19 horas, nuevamente por aquí, por FM 88.9 Radio Más Pilar. Nuestras imágenes las pueden ver en la página de Facebook Todo Auto y escuchar este programa en nuestro blog todoautoargentina.blogspot.com.ar. Hasta la semana que viene.